la tolerancia adquirida. La tolerancia natural, el ejemplo clásico es la habilidad de cada individuo de reconocer sus propios tejidos y se desarrolla en los periodos tempranos fetal y neonatal. Esta tolerancia natural permite que los anticuerpos o antígenos que ingresan al feto o al niño, ¿no?, sean tolerados, porque a veces van a ver ustedes, cuando veamos algunas enfermedades, va a haber anticuerpos contra las mismas sustancias propias del organismo, contra las células, contra el DNA, contra el RNA, ¿no? Entonces, esa es la tolerancia natural, o sea, que puedan reconocer y tolerar sus propios tejidos. Mientras que la tolerancia adquirida es aquella que se presenta después del periodo neonatal, ¿no?, y a través de toda la vida adulta. El individuo durante toda la vida va poniéndose en contacto con múltiples antígenos o vacunas y va desarrollando anticuerpos, ¿no? Entonces, estos anticuerpos, ¿no?, van a dañar esas sustancias extrañas. Es lo que se quiere durante la vida. Recuerden ustedes, en el centro, porque está con rojo, se reconoce, el organismo reconoce, mientras hay memoria antigénica que tiene, a los antígenos a través de los linfocitos. Y debería actuar inmediatamente, pero como tiene memoria, se ponen en acción los linfocitos supresores, que van a controlar de que estos antígenos no destruyan las células ni destruyan los antígenos que ya conocen, ¿no? Entonces se suprime la respuesta inmune. O sea, tolera, ya sea en forma natural o adquirida, ¿no?, a los tejidos o sustancias que ingresan al organismo. Pero hay unas enfermedades llamadas enfermedades autoinmunes, donde este mecanismo de tolerancia se altera, ¿no?, se pierde, y va a dar lugar a las llamadas enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades autoinmunes se dan porque hay una respuesta inmune contra las propias células individuales, ¿no? Entonces, ya sea de origen familiar o enfermedades inmunes individuales o particulares, ¿no?, se van a presentar contra las mismas sustancias del mismo organismo. Acá tenemos el mecanismo, ¿cómo se produce? Se forman antígenos celulares, son alterados. Estos antígenos alterados van a poner acción a las células T supresoras y a las células T cooperadoras, ¿no?, para que ya sea estimule o disminuya la proliferación de células B, para que disminuya o aumente los autoanticuerpos, ¿no? Y por acción del antígeno anticuerpo más el complemento, pueden destruir estas células, sus propias células. Ahora, estos antígenos celulares alterados también están en los linfocitos propiamente dichos, ese 5% que nosotros veíamos al inicio de las clases, ¿no?, que constituyen las células killer, aquellas células que van a destruir directamente los órganos blancos. Esto es lo más importante, que quiero que se graben, ¿no? Las enfermedades autoinmunes que van a destruir, ¿no?, partes de su propio organismo. ¿Cuáles son? Las enfermedades autoinmunes que presentan anticuerpos anticélulas tiroideas y hormonas, ¿no?, tiroideas.
contra el receptor TSH del tiroides, ¿no? Afectan al tiroides. El órgano blanco es el tiroides. Entonces, los pacientes o las pacientes mayormente que tienen esta enfermedad o estos anticuerpos que desarrollan, ya sea en forma innata o adquirida con el tiempo, dan lugar a la enfermedad de Hashimoto, ¿no? O la enfermedad de Graves. La enfermedad de Hashimoto es un hipotiroidismo, mientras que la enfermedad de Graves es hipertiroidismo. Entonces, tanto la Hashimoto como la de Graves son enfermedades autoinmunes debidas a anticuerpos anticélulas tiroideas u hormonas tiroideas. Igualmente, hay anticuerpos anticélulas parietales. Recuerden ustedes que en el estómago nosotros tenemos células mucosas, células parietales, células principales, ¿no? Entonces, cuando se presentan anticuerpos anticélulas parietales que afectan a las células del estómago, da lugar a la anemia perniciosa. La anemia perniciosa es consecuencia de la presencia de células de anticuerpos anticélulas parietales. Igualmente, anticuerpos anticélulas sanguíneas que afectan a los glóbulos rojos, da lugar a la anemia hemolítica. O anticuerpos anticélulas del islote pancreático que afectan al páncreas, dan lugar a la diabetes tipo 1. Ojo, la tipo 1, no la 2. La 2 es la más común. Pero la diabetes tipo 1, esto es una enfermedad autoinmune que se presenta usualmente en gente joven. Igualmente, las células anticuerpos anticélulas adrenocorticales afectan la glándula suprarrenal y dan la enfermedad de Addison. O células anticuerpos antiparatiroideos que afectan la paratiroides, dando lugar al hipoparatiroidismo primario. O anticuerpos antirreceptor colina que afecta el músculo voluntario, que está, la receptor colina está acá, ¿no? Estos anticuerpos bloquean la receptor acetilcolina para dar lugar a la miastenia gravis o grave. Estas son las enfermedades que son autoinmunes a un órgano específico. Esto sí, por favor, este cuadrito tienen que aprendérselo, porque una de las preguntas viene de acá. La pregunta puede ser, ¿cuál es el origen de la enfermedad de Addison? Anticuerpos contra células adrenocorticales. ¿O cuál es el origen de la enfermedad de Hashimoto? ¿No? Anticuerpos anticélulas tiroideas, ¿no? Pero no siempre son órganos específicos, estas son las más conocidas, ¿no? Hay otras enfermedades de un órgano no específico, que ya no solamente atacan un órgano, sino que pueden atacar varios órganos. Otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, tenemos las enfermedades conocidas como hepatitis crónica activa, más conocida como la cirrosis biliar primaria. Es un anticuerpo antimitocondrial, va contra las mitocondrias de las células hepáticas. Esto se presenta en gente joven, sobre todo en mujeres. O anticuerpos contra varios de los componentes nucleares, ya sea histonas, RNA, etcétera, otras proteínas del cuerpo. Miren ustedes, cualquiera que puede afectar al hígado, a la piel y músculo, como la artritis reumatoidea, o el lupus eritematoso sistémico, o puede afectar la piel, el riñón, el endocardio, para que de todas estas enfermedades, la más importante de ellas, ¿no?, que es a la cabeza, es el lupus eritematoso sistémico. Este lupus eritematoso sistémico ataca, como su nombre dice, sistémico, ataca todos los órganos de la economía: piel, riñón, endocardio, vaso sanguíneo, músculo, hígado, pulmón, cerebro, ataca todas, articulaciones. Entonces, vamos a ver
esta enfermedad. Puede haber estas enfermedades, Julio, enfermedades autoinmunes órganos no específicos que ataquen varios órganos, anticuerpos contra estas sustancias o estos componentes celulares. Veamos nosotros estas enfermedades autoinmunes. El lupus eritematoso sistémico se da por una falla en el mecanismo regulador que mantiene la autotolerancia. ¿Por qué? Porque hay anticuerpos. Falla el mecanismo regulador de la autotolerancia. Los anticuerpos que son dirigidos contra varias estructuras de las células, contra el DNA, contra las histonas, las proteínas no histonas, ¿no? Están ligadas al RNA y a los antígenos nucleolares. Podemos nosotros encontrar anticuerpos contra todas estas estructuras, o alguna de ellas. Esta enfermedad, el lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad autoinmune, la más frecuente de estas enfermedades que afecta al sexo femenino, ¿no? A razón de 9 a 1 con el hombre, ¿no? Y se caracteriza porque da un cuadro clínico muy variado, ya que afecta a muchos órganos, o a todos los órganos que pueda haber. El primer síntoma que presenta estos pacientes es un dolor articular, una artritis no deformante. Va a haber un rash de piel llamado el rash en ala de mariposa, que vamos a ver un ejemplo bonito, ¿no? Como daña otros órganos, no solamente la piel, sino la articulación, ¿no? El riñón es el órgano que más severamente se daña, una enfermedad renal que puede llevar finalmente a la insuficiencia renal, ¿no? Final. Puede afectar el pulmón, la pleura, puede provocar desórdenes neurológicos, ya sea a nivel de encéfalo, ¿no? O también desórdenes hematológicos, puede haber alteraciones del corazón, etc. Vamos a ver un ejemplo. Yo decía, el signo o el síntoma más frecuente del lupus eritematoso sistémico es el dolor articular. La artritis no deformante, no deforma las articulaciones. La paciente se queja de dolor, ¿no? A diferencia de otras enfermedades como la artritis, ¿no? Reumatoide, por ejemplo, sí deforma, o la artritis deformante, que como son deforman, esta no deforma, es la presentación más frecuente. Como decíamos, este lupus tiene, el eritematoso sistémico, tiene un curso clínico variable e impredecible. Puede afectar cualquier órgano, cualquier órgano. La terapia para estos pacientes y para casi todos los pacientes inmunos con enfermedades autoinmunes, cualquiera de las enfermedades, la dermatomyositis, la artritis reumatoide, ¿no? El Sjögren, en cualquiera de estos, siempre se usa el corticoide. Ya en casos más severos se va a hacer drogas inmunosupresoras. O sea, en general, porque para que ustedes recuerden, el corticoide sí se usa mucho en estas enfermedades. Funciona. El lupus, el 86% de los pacientes que presentan lupus pueden sobrevivir a los 5 años después de diagnosticar la enfermedad. El problema es que estos pacientes mueren no por el lupus, sino por la complicación, no por el anticuerpo, sino por la complicación. La complicación más frecuente y más severa es la insuficiencia renal crónica terminal. Se le agregan infecciones. El lupus eritematoso sistémico, como decíamos, puede afectar cualquier órgano. Por ejemplo, en el riñón puede dar cualquier tipo de glomerulopatía. El glomérulo es el que más se afecta. Podemos tener una glomerulonefritis difusa proliferativa, glomerulonefritis proliferativa focal, difusa proliferativa, como su nombre indica, que todos los glomérulos están afectados. Me toca hacer esta clase posteriormente de renal, solamente quiero que el concepto no se confunda. Hablaremos mucho más de
contenido sobre glomerulopatías más adelante, de aquí a unos 2 meses. Resumido acá, puede ser una glomerulonefritis focal, puede ser parte de los glomérulos, o puede también ser una glomerulonefritis mesangial, que solamente el mesangio, ya no las células, porque aquí sí compromete las células del glomérulo, acá puede ser el mesangio. O una glomerulonefritis membranosa, son los capilares los que se deben engrosar. Cualquiera de estos fenómenos se puede dar. Y otros más. Hay una glomerulonefritis rápidamente progresiva, o medialunas, glomerulonefritis a cambios mínimos, glomerulonefritis esclerosis focal y cementaria, varias, pero estas son las más frecuentes. De todas estas se presentan en un 10%, 10%, la glomerulonefritis difusa progresiva, la más frecuente de todas ellas. Casi el 50% de los pacientes portadores de lupus se complican con esta glomerulonefritis. O sea, hay una proliferación difusa de todas las células del glomérulo. Este es un 10%, no tanto. Y en la piel también hay un signo característico, ¿no? Es el rash en ala de mariposa. Es un rash característico. Vamos a ver una imagen más adelante. Se llama rash facial. Que es este. Es un rash, enrojecimiento de la piel, de la cara, ¿no? Que enrojece el dorso nasal, al dorso nasal, ¿no? Y las áreas malares, respetando el surco nasogeniano. Este surco se respeta. Entonces, acá no está rojo, solamente este enrojecimiento. Este le llaman el signo de la mariposa. Cuando ustedes vean una paciente 18, 30 años de edad con esta piel así característica, sin temor pueden decir, esta paciente tiene probablemente un lupus eritematoso sistémico. Algunas veces se va a complicar, pero cuando se agregan otras enfermedades más a esta, como la dermatomiositis. Pero para efectos prácticos, este es el rash en ala de mariposa, ¿no? Típico que se ve en el lupus eritematoso sistémico. También puede presentar urticarias, una picazón intensa, bulas, ampollas grandes, ¿no? Máculas y pápulas más pequeñas, lesiones más pequeñas, inclusive ulceraciones. Puede haber varios cambios en la piel. Los pacientes también presentan alteraciones del pelo, ¿no? Un pelo seco, quebradizo, pajizo. Y como ustedes ven acá, hay sequedad, la piel está seca, enrojecimiento, en este caso, de los malares, ¿no? Acá no hay compromiso, todavía no hay ala mariposa, pero esos son cambios que se dan en estas pacientes. Entonces, otras alteraciones que se dan, ¿no? Puede afectar el sistema nervioso central por vasculitis, hemorragias, infartos, ¿no? Encefalitis, puede haber cualquier tipo de este problema. En el pericardio, ¿no? Pericarditis aguda, subaguda y crónica. O sea, las cirrosis pericárdicas se llenan de líquido. En el corazón hay una característica casi patognomónica, ¿no? Que se llama la endocarditis de Lehmann-Sachs. La endocarditis de Lehmann-Sachs es característica del paciente o de la paciente portadora de lupus eritematoso sistémico, ¿no? Caracterizada porque es una endocarditis bacteriana, es unas verrucosidades que se presentan en el borde libre de las válvulas mitral y cardíaca, y es no bacteriana. Hay que reforzar esto, no bacteriana, porque cuando más adelante nosotros veamos una enfermedad del corazón que se llama endocarditis bacteriana, que es por estafilococos, es diferente. Esta no mata al paciente, pero sí da una endocarditis. En el vaso puede haber una moderada esplenomegalia, un agrandamiento moderado del vaso.
En los pulmones también afecta a los pulmones, pleuritis, derrame pleural, neumonías, alveolitis fibrosante difusa, como digo, puede afectar cualquier órgano. Entonces, para efectos prácticos de esta clase, este es un tema muy interesante, porque esto sí lo van a ver cuando sean médicos, mucha frecuencia, ¿no? La endocarditis que se presenta en el lupus eritematoso sistémico es la endocarditis verrucosa no bacteriana, ¿correcto? Llamada endocarditis Lima-Sac. ¿Qué otra característica? Que tenemos acá, que puede ser muy frecuente, acá en el riñón. En el riñón sí el riñón es el órgano más severamente afectado. Ojo, es el órgano más severamente afectado. No es el más frecuente afectado, porque recuerdan que yo les hablé a ustedes de esto de acá, esto. El órgano más severamente, o sea, más frecuentemente afectado es la articulación. O sea, hay una artritis no deformante, es lo que más frecuente. El 90% de los pacientes presentan esto. Pero el 50 o 60% de los pacientes hacen problema renal severo, sobre todo la glomerulonefritis difusa proliferativa. Entonces, y mueren nuestros pacientes por este problema. Otra característica del lupus es el rash en ala de mariposa, típica, como ya han visto, ¿no? Entonces, con que se aprendan esas cosas, suficiente. ¿Ya? Y como digo, todos estos casos, ¿no? Todos estos casos se tratan, ¿no?, con drogas inmunosupresoras. Desafortunadamente, no existe tratamiento curativo, solamente van a controlar. Y con el corticoide lo que van a evitar que estas destrucciones de las estructuras del DNA o las histonas o proteínas no histonas, ¿no?, no se deteriore mucho, para que no vaya al estadio final de la insuficiencia renal. Entonces, para eso son los corticoides. La paciente va a vivir toda su vida con esto, o con drogas inmunosupresoras, dependiendo de la severidad del cuadro. Otra enfermedad autoinmune también muy seria, pero no es tan frecuente, felizmente, es la esclerosis sistémica progresiva. Esclerosis viene de, ¿no?, esclera, que es esclerosis, endurecimiento, un endurecimiento progresivo de todos los órganos, ¿no?, siendo la más frecuente la piel. ¿Y por qué se produce esta esclerosis? Enfermedad autoinmune, ¿no?, producida por una excesiva fibrosis en el cuerpo, porque hay una activación fibroblástica a través de la interleuquina 1, el factor necrosis tumoral alfa o el factor derivado plaquetario. Hay una excesiva fibrosis. O sea, lo que tenemos que tratar acá es evitar esto, que no se produce la fibrosis. Se produce en forma autoinmune, no hay una causa conocida, ¿no? Entonces hay que controlar esto. Esta esclerodermia puede ser difusa o puede ser focal. La esclerodermia difusa, como su nombre indica, va a afectar cualquier órgano, pero más frecuentemente compromete la piel, por eso que se llama esclerodermia. Esclerodermia, a mucha gente lo conoce como esclerodermia, un endurecimiento de la piel. La piel se pone dura, acartonada. Vamos a ver imágenes de esta esclerodermia, ya se hace más difusa, y puede progresar tempranamente y dar compromiso visceral. Puede comprometer el riñón, el pulmón, el intestino, el corazón. En otros pacientes, esta fibrosis puede ir infiltrando todos estos órganos. El riñón lo va a comprometer, ¿no? Va a aparecer fibrosis renal, fibrosis pulmonar, a nivel del intestino, una fibrosis intestinal, cardíaca también, una falla cardíaca por esta fibrosis excesiva.
Es rara. Desgraciadamente, esta enfermedad es la más severa de todas estas, porque la paciente presenta una evolución tórpida. Su pronóstico es malo. Desgraciadamente acá los corticoides no funcionan, casi no tienen mucha acción. Estas van de frente a drogas inmunosupresoras o a la azatioprina. Vamos a ver. Miren ustedes, esta es una paciente con una esclerodermia, esclerosis progresiva. Ven ustedes que le llama la atención. Llama la atención que esta paciente, ¿no? Es una paciente que parece vieja, mayor, pero miren ustedes, porque dice las arrugas, pero sin embargo su cara es lisa, brillante. Y esto, si uno la toca esta cara, se siente como cartón, está cartonada, está endurecida, dura. De modo tal que inclusive no puede abrir ni cerrar bien los párpados. Igual la boca no, la apertura bucal se reduce en un endurecimiento de los labios por fibrosis, todo esto se fibrosa. Entonces, no hay forma que esta paciente pueda comer a veces. ¿No? Es un problema. Y esto es lo que llaman la facies fija. ¿No? La fase fija de la esclerosis sistema progresiva con esclerodermia severa. La característica. Bueno, esta parte, aparte de esta paciente, no solamente tiene la esclerodermia en la fase fija, sino tiene un cáncer del labio. La siguiente, por ejemplo, acá tenemos otra imagen de otra paciente. Los ojos, vean ustedes, no puede cerrarlos, así, desgraciadamente, ¿no? Es como si fuese una máscara de cartón. Miren ustedes, la apertura bucal es la mínima, todo esto está duro, endurecimiento. Entonces, estas pacientes, desgraciadamente, tienen dificultad para comer, ¿no? Y no solamente para comer, sino para asimilar, cuando ya compromete el intestino, compromete los pulmones, el corazón, etc. Entonces, también existe la esclerodermia focal, es el compromiso focal de la piel, sin compromiso de los otros órganos. Entonces, esto, que también puede presentar endurecimiento de la piel, pero no es tan severo como esta de acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá está confinada a la cara y a dedos. Puede ser en banda, lineal, en sable. El curso clínico es realmente benigno, no hay problema. Acá tenemos un ejemplo, ¿no?, de una esclerodermia en banda, ¿no? Solamente, esto es una línea blanquecina, una banda blanquecina en la piel, el resto no tiene esclerodermia. Eso es focal, eso no es serio, no es mortal, ¿no? O una esclerodermia lineal con unas líneas blanquecinas. Acá hay otra, mucho menor, ¿no? O esta otra, que le llaman la esclerodermia en sable. Aquí como si hubieran tirado un sablazo aquí, un hachazo, ¿no? Esto está endurecido. Esto no, esto es normal. Pero esto no es. Pasemos a otra enfermedad autoinmune, el síndrome de Cres. ¿Por qué síndrome de Cres? Porque presenta 5 características. Calcinosis, depósitos de calcio en el organismo, calcinosis de Cres. Fenómeno de Raynaud. ¿Qué es el fenómeno de Raynaud? Ustedes lo han visto, ya creo, ¿no? Cuando ustedes se han dado cuenta, cuando crucen los dedos, ¿no?, y aprieten ambas manos. Háganlo ahorita, por favor, ¿no? Demoran unos 10 segundos, aprieten fuerte y sueltan, ¿no? Si inicialmente se ve blanquecino y después, ¿no?, vuelve a la sangre. Eso es normal. En el fenómeno de Raynaud no sucede así, ¿no? El fenómeno de Raynaud, la paciente o el paciente que tiene síndrome de Cres hace eso y al soltar las manos queda blanquecino, quiere decir que no hay un retorno adecuado de sangre, ¿no?
También presenta dismotilidad, disfunción o dismotilidad esofágica. Esclerodactilia, los dedos son alargados, ¿no? Alargados y endurecidos, difíciles de abrir. Y presenta también telangiectasias, o sea, esas líneas rojizas, uno le llama como patitas de araña en la piel. Entonces, el síndrome de Krebs, ¿por qué está constituido? Calcinosis, fenómeno Raynaud, dismotilidad esofágica, esclerodactilia, telangiectasias, ¿no? Y, por ejemplo, un examen podría venir de las 5 características, ¿no?, de síndrome de Krebs, diga cuál es falsa. Puede venir calcinosis, y pongo ahí endocarditis rugosa no bacteriana, o pongo cualquier cosa, ¿no? Arteriosclerosis, o pongo acá otra enfermedad, ¿no? Digo, neumonía, ¿no? Pues, por si acaso, ¿no? Puede venir así el examen. Yo les sugiero que revisen bien todo esto. Esto sí, no hay mucho problema aprenderse. Esto es fácil porque el síndrome de Krebs, calcinosis, C, fenómeno de Raynaud, la R, dismotilidad esofágica, la E, esclerodactilia, la S, ¿no?, y telangiectasia, la T. Otra enfermedad autoinmune. Otra enfermedad autoinmune, ¿no?, es el síndrome de Sjögren. Acá lleva diéresis, por si acaso, en la O. ¿Qué caracteriza el síndrome de Sjögren, esta enfermedad autoinmune? Esta es la enfermedad que va a tener lo que se llama ojos secos y boca seca. Si hay una keratoconjuntivitis seca, el paciente no va a tener lágrimas casi. Igual, las glándulas salivales también se afectan, no hay saliva, y se asocia con artritis, dolor, inflamación articular. ¿Y por qué? ¿Y a qué se debe esto? Es un mecanismo autoinmune en el cual hay destrucción, ¿no? Miren ustedes, si afecta a los ojos, son las glándulas lacrimales las que se van a afectar. Y si afecta la boca, es las glándulas salivales, ¿no?, sobre todo las menores, porque hay un gran infiltrado de linfocitos, las glándulas salivales, de modo que van a destruir, van a reemplazar el tejido normal. Entonces, para hacer un diagnóstico de esta enfermedad hay que de todas maneras estudiar las glándulas lacrimales o las glándulas salivales. Las salivales es más fácil, porque menos doloroso y más fácil abordaje, ¿no? Difícil que uno se meta a una paciente que tiene problemas en el ojo a sacarle sus lágrimas, sus glándulas. Entonces, con esto. Y si uno encuentra que estas glándulas tienen alteración en el parénquima, ¿no?, glandular, por masivo infiltrado de linfocitos, tiene que concluir que esto es una síndrome de Sjögren. Ojo, acabo de decir el gran infiltrado de linfocitos que van a destruir el parénquima, porque hay enfermedades glandulares salivales que también tienen gran cantidad de linfocitos, moderado gran cantidad, ¿no? Entonces, estas son glándulas, son enfermedades inflamatorias, ¿no?, que no tiene nada que ver con esto. Acá hay destrucción. Cuando no hay destrucción, eso no es problema. Se trata. Es el síndrome de Sjögren. Repito, ojos secos, boca seca, artritis. Todos esos tres constituyen síndrome de Sjögren, ¿no? Por si usted decía keratoconjuntivitis seca o serotomías, ¿no?, las artritis.
Amiloidosis. Esta es otra enfermedad relativamente frecuente que puede ser primaria y secundaria, ¿no? La primaria, yo creo que les hablé de, no me acuerdo, ¿sí? Toda enfermedad primaria, la medicina se dice aquella que uno no tiene seguro la causa, ¿no? Las enfermedades primarias. La secundaria es aquellos pacientes que tienen una enfermedad definida, ¿no? Y esa enfermedad definida va a dar consecuencias, ¿no? Ese es secundario. Entonces acá tenemos nosotros, en la amiloidosis, ¿por qué se presenta? Porque hay una sustancia proteinácea amorfa, extracelular, ¿no? Que se deposita en diversos órganos y tejidos del cuerpo, sobre todo en riñón, vaso, hígado, etc. La amiloidosis puede ser primaria, que es un depósito de amiloide en pacientes en los cuales no se ha detectado enfermedad primaria previa, no hay. Aparece de un momento a otro, no se sabe por qué. Y amiloidosis secundaria, pacientes que han tenido una enfermedad crónica. A la cabeza de ellas, la tuberculosis, ¿no? Este amiloide, desde el punto de vista patológico, es muy difícil reconocerlo porque puede confundirse con una esclerosis, con una fibrosis, y para ello tenemos que hacer una técnica que es el rojo de Congo. Esta es una coloración rojo de Congo que se utiliza en patología para poder reconocer el amiloide. Y lo tiñe, solamente tiñe el amiloide, no tiñe otra estructura. Y si uno ve con un microscopio de luz polarizada, va a encontrar que este color verde bien refringente, uno encuentra una zona media acidófila, ¿no? Y le hace rojo de Congo, y ve con luz polarizada, ve este color. Uno puede decir, y si es negativo, no es amiloide, puede ser otra cosa. Existen dos tipos de amiloide: amiloide de cadena ligera y amiloide asociado. La amiloide de cadena ligera, derivado de células plasmáticas, y contiene inmunoglobulina de cadena ligera. Miren ustedes, ¿eh? Este está en células plasmáticas, ahí se produce de cadena ligera, que es el que tiene relación con la amiloidosis primaria. Mientras que la amiloidosis asociada, que va a la amiloidosis secundaria, es una proteína no inmunoglobulina, viejo, no inmunoglobulina. Recuerden nuevamente que las únicas que producen inmunoglobulina son las células plasmáticas, que derivan de las células B, ¿correcto? Entonces, el amiloide asociado, proteína no inmunoglobulina, sintetizado por el hígado, por las células hepáticas. Ahí se tiene, ¿ya? La diferencia entre una y otra. Esto se ve en la amiloidosis primaria y esto de la amiloidosis asociada en amiloidosis secundaria. Como digo, la amiloidosis secundaria es aquella que se presenta cuando uno conoce una enfermedad previa, ¿no? Un problema, por ejemplo, tuberculosis o sífilis, enfermedad crónica degenerativa. Aquí tenemos ejemplo. Miren ustedes, uno hace un corte histológico y aquí encuentra esta sustancia. ¿Qué será esto? Pues puede ser fibrosis, puede ser esclerosis del tejido, o puede ser amiloidosis. Acá no se puede determinar. Y si nosotros hacemos la corrección de rojo de Congo, vean ustedes, esto acá no tiñe nada, pero sin embargo, este acá, esto que brilla acá, verde manzano brillante, ¿no? Ese es el amiloide. El amiloide. Entonces, con esto puedo decir que esto sí es amiloidosis. Si fuera así todo negativo, no es amiloidosis. Para eso nos sirve el rojo de Congo. La amiloidosis es una enfermedad que puede ser sistémica, ¿no? Y localizada.
La amiloidosis sistémica, ya hablamos de algo de esto, ¿no? Que es la primaria, y dijimos también que la primaria estaba con amiloides de cadena ligera, ¿no? Que viene a ser la inmunoglobulina, que se produce en la célula plasmática, ¿no? Entonces, este es un marcador lambda o kappa. Cuando nosotros queremos determinar, pongamos que no tengamos nosotros el rojo de Congo, porque no es tan fácil encontrar un microscopio de luz polarizada, ¿no? Podemos usar este marcador lambda o kappa, y si sale a uno de ellos, lambda o kappa, es amiloide, ¿no? Estas amiloidosis sistémicas generalizadas se asocian a otras enfermedades. No, no es que sea producida por esta enfermedad, ojo, está asociada. Puede complicarse con otras enfermedades, como el mieloma múltiple, que es un cáncer de células plasmáticas. Recuerden ustedes que esta se asocia a las células plasmáticas, ¿no? O también hay al linfoma de células B, ¿no? Proliferación de células B monoclonales. Y células B, porque dijimos que las células B son las que van a dar origen a las células plasmáticas. Y las células plasmáticas son las que van a dar origen a las inmunoglobulinas. Y dijimos que la inmunoglobulina de cadena ligera es una inmunoglobulina producida por células plasmáticas. Entonces, esto es inmunoglobulina primaria, ¿no? Mientras que la sistémica reactiva, que es la secundaria, ¿no? Que es por amiloide asociado pues, a AA, que se produce en el hígado, en el hepatocito, entonces tiene una enfermedad previa, usualmente crónica, inflamatoria, como la tuberculosis a la cabeza, osteomielitis, artritis reumatoide, otitis crónica, etcétera, etcétera. Cualquier enfermedad de estas puede dar lugar a esta consecuencia, a estos depósitos de esta sustancia amorfa en cualquier parte del organismo. Existen otras amiloidosis más raras asociadas a hemodiálisis, como la beta-2 microglobulina, que da insuficiencia crónica, renal, y hay otras que son menos severas, como la cardíaca senil y la transtiretina, o la cerebral, que se asocia mucho al alfa-4 beta proteína, o sea, se presenta en la enfermedad de Alzheimer. ¿No? La amiloidosis afecta a cualquier órgano. El órgano más frecuentemente afectado y más severamente afectado es el riñón. Entonces usted mira, doctor, pero usted dijo que era el riñón en la lupus. Yo he dicho que es el más severamente afectado en lupus. Pero acá en la amiloidosis es más frecuentemente afectado y más severamente comprometido. Ojo, recuerden ustedes que en el lupus no es el más frecuentemente afectado, es sí el más severamente comprometido. En el lupus era la articulación, pero sí severamente. Acá no solamente es el más frecuente severamente, sino también más frecuentemente afectado, ¿no? En el corazón puede darse tipo de amiloidosis, ¿no? El paciente puede enfrentar una miocarditis, cardiopatía constrictiva. En el hígado puede haber depósito de amiloide que puede moderar a gran hepatoesplenomegalia. Entonces, pronóstico, ¿cuál de ellos es el que nos va a tener más problemas? La amiloidosis generalizada, sobre todo la primaria, su pronóstico es malo, porque no conocemos el origen de esta, ¿no? La amiloidosis no es tan buena. Es una enfermedad que no
no desaparece. Producido el daño, ya sea en la primaria o la secundaria, esto no regresiona. Lo único que tenemos que hacer es evitar que vaya comprometiendo más el órgano. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, si no, vamos a hablar, hablaremos algo de SIDA. Aunque hay un seminario sobre SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que estuvo, bueno, todavía sigue vigente, ¿no? Sigue vigente el SIDA. No se ha ido, ya tiene ya del año 80 para acá. Entonces, este síndrome de inmunodeficiencia puede transmitirse, se transmite por transmisión sexual y también a través de la sangre. Transmisión sexual por la práctica homosexual masculina. El virus está de inmunodeficiencia en el fluido seminal, o también por transmisión heterosexual, ¿no? Femenino a masculino o masculino a femenino, a través del acto sexual. Cuando no se cuida, pues la promiscuidad puede llevar a esto. Entonces, eso es harto conocido, ¿no? La práctica homosexual es un gran riesgo, ¿no? Y esto es menor. Actualmente hay mayor control. Entonces, también puede ser transmitida a través de la sangre. Esto anteriormente era muy común. Así que ya posteriormente esto ha disminuido mucho, porque los procesos de esterilización, ¿no?, de la sangre o el estudio de la sangre antes de ser transfundida, ahora se le hacen múltiples pruebas para ver si el paciente es portador de este virus o de una carga viral o de otros virus. De todo. Pero sí sigue siendo un gran riesgo en las comunidades drogadictas. Ellos pasan sus jeringas contaminadas, ¿no?, entre ellos. Entonces, eso todavía persiste. El SIDA inicialmente no da síntomas, ¿no? Se produce el SIDA, no hay síntomas. O los síntomas son banales, ¿no? Un poco puede haber un resfrío, puede incluso a veces tener cierto malestar, pero nada más. No tiene nada. Entonces, inclusive, hay una etapa de silencio ahí, ¿no? Que el paciente no tiene ni siquiera mucha carga viral. Ese gran problema, ¿verdad? Que esto puede ser de 0 días hasta 6 meses, ¿eh? O sea, no sé que uno esté libre de esto, ¿no? Viene en la etapa latente donde ya empiezan a producirse, ¿no?, cargas virales, empieza a replicarse el virus dentro del paciente, ¿no? Y puede ser durante meses o años, ¿no? Los virus están presentes en los linfocitos y pueden a veces tener solamente crecimiento de los ganglios linfáticos o no tener no tener síntomas. Pero si uno le hiciera carga viral a esto, va a encontrar, ¿no?, su carga viral por debajo de 600. Ya después de cuando la carga viral es más severa, baja de 600, 500 de la carga viral, empiezan a aparecer las enfermedades oportunistas y las neoplasias. Esto se da entre 1 y 2 años, es más o menos la sobrevida en estos pacientes, ya sea oportunistas como la tuberculosis, neumocitis carini, ¿no?, hongos, cualquier otra. Y dentro de los tumores malignos, el más frecuente, el que primero aparece, es el sarcoma de Kaposi, que es una neoplasia vascular de los vasos sanguíneos, ¿no?
Posteriormente aparecen linfomas u otras neoplasias más. Pero el primero que aparece, la primera lesión que aparece es este. Va a haber un seminario, donde ustedes van a hacer el seminario, y hablaremos más ampliamente de lo que es el SIDA. Entonces, estos pacientes usualmente presentan, pues, cuadros de malnutrición, ¿no? Y como usan drogas inmunosupresores, citotóxicos o corticoides, estos están débiles, se puede agregar infecciones virales, bacterianas, protozoarias, ¿no? Infección crónica, renal, cáncer, linfomas. Entonces, estos pacientes debilitados que tienen todo este cortejo de problemas, se exponen a la infección oportunista. De allí la importancia de a este nivel, cuando el paciente tiene 600, o sea, uno hace dosaje de linfocitos, sobre todo T, ¿no? ¿Cuánto es el T? Y encuentra que tiene peso 800, ¿no? 600. Este paciente va a ser una infección oportunista, ¿no? Y la infección oportunista más frecuente es el Pneumocystis carini, y la neoplasia más frecuente, más común, es el sarcoma de Kaposi. Entonces, en la sangre, miren ustedes, ¿qué vamos a encontrar? Es importante recordar. Después de transcurrir la infección, ¿no? 6 meses, ¿no? Entonces, puede que no tenga anticuerpos, recién empiezan a aparecer anticuerpos. Por eso digo, estos 6 meses de silencio, ¿no? Que son peligrosos, que puede estar un portador sano, puede estar transmitiendo esta enfermedad. Y no tiene esto, difícil. Pero en las fases más tardías ya aparecen las grandes enfermedades, ¿no? Las inmunoglobulinas pueden elevarse, pero no tienen mayor importancia, ¿no? Estas no van a ayudar mucho. Este es el problema. Miren ustedes, lo normal. Recuerdan ustedes que dijimos, qué relación, qué porcentaje debemos tener de linfocitos T y linfocitos T4 o T cooperadores y T8 o T supresores. Dijimos que iba a haber 2/3 de T4 y 1/3 de T8. Eso mantiene el equilibrio. Mientras haya esa cantidad de linfocitos, va bien, el paciente está controlado, ¿no? El recuperador es el que estimula la respuesta, ¿no? Y el supresor inhibe la respuesta también. Pero ¿qué pasa en los pacientes con SIDA? El virus ataca al linfocito T4, a este, lo destruye al T4. Lo destruye el T4. Y al T8 no le hace nada. Entonces, el paciente va a tener pues, su sistema inmune completamente deprimido, ¿no? Porque no va a tener T4 que puede estimular, pero sí va a tener T8 que va a deprimir. O sea, no tiene cómo producir inmunoglobulinas, cómo actuar como estimulante, ¿no? Y tiene más bien incremento del T8. Entonces la proporción se invierte. O sea, si uno hace dosaje, va a encontrar de que un SIDA va a tener, ¿no?, 1/3 de T4 y 2/3 de T8. Eso sí es grave. Por eso que ya se le da, ahora hay drogas para tratarla en el SIDA. Entonces, las enfermedades más comunes asociadas al SIDA, ¿no?, en el cerebro puede haber tumores e inflamación. Neoplasia va a haber en los estadios finales, ¿no?, como el sarcoma de Kaposi, ¿no? En las etapas más tempranas va a haber infección por Pneumocystis carini, esta es la más frecuente. En nuestro medio, la tuberculosis, la más frecuente. A nivel mundial, esta, ¿no? Después se va a agregar infecciones micóticas, o sea, por hongos. Cándidas son hongos, ¿no? Enfermedades bacterianas y protozoarios. Y en la piel, también cualquier enfermedad.
más frecuente, como digo, es esto, ¿no? En la hemositis carini. Por último, esto es lo que pasa, ¿no? Estos mecanismos celulares. El VIH está ligado a receptores específicos. Como digo, afecta, ¿no?, a la célula T cooperadora, al T4, ¿no? Para que este virus, es un virus, pueda entrar a la célula, necesita, ¿no?, convertirse en DNA. Como RNA no va a entrar, no puede entrar. Igual que el COVID, ¿se acuerdan? El COVID es esto, RNA, no puede. Entonces, tiene que valerse de algo. Este virus se vale de la transcriptasa reversa, se une o se liga a la transcriptasa reversa y transforma en virus DNA y ingresa al T4, de modo tal que lo destruye. ¿Cuál es el resultado? Muerte celular, o las células sobrevivientes tienen un material genético alterado. Por tanto, función anormal de T4. Es el T4 el que está alterado. Lo destruye o lo altera. Entonces, estas deficiencias de células T4, ¿no?, se van a dar inicialmente en fase latente. Las células pueden ser estimuladas, formando anticuerpos con ganglios linfáticos, pero poco a poco esto no le da la capacidad de defenderse y gradualmente fallan los mecanismos inmunológicos. Y por eso es que el paciente hace estas enfermedades, ¿no?, y cualquiera de estas, sobre todo hemositis carini, ¿no?, tuberculosis en nuestro medio, y la primera neoplasia que se da en piel, que es como el Kaposi. Y estas sí nos van a matar. Por el paciente inmunodeprimido, cualquier germen va a dar un problema neumónico, un problema neoplásico, y eso sí mata. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, señores, aquí acabamos el capítulo de inmuno. ¿Ya? Si no hay preguntas, me quedo con mi grupo de práctica. Ninguna, doctor. Ya, ok. Entonces salgo de acá para entrar a lo de práctica, ¿ya? Ya, doctor. Ya, a ver. Listo. Vamos Muchas a ver.